¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio Raza, más. ¿cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? Hermano, ¿cómo estás? Bien, men. Es la 1 de la mañana. Pero qué rico es grabar, ¿no? Qué rico grabar hasta esta hora. Con cafecito siempre rico, hermano. Está chido que estemos a estas horas desvelándonos y platicando de estos temas. Y bueno, es difícil, men. La verdad es que es difícil no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿no? Pues vivimos en un mundo secular, trabajamos con gente que no conoce de Dios. Estamos rodeados así como nunca en la vida. Las redes sociales es un factor que influye demasiado, muchísimo. Estamos súper llenos, saturados, contaminados de influencias en lo que tú quieras. En estilos de música, en modas, en gustos de lo que tú me digas, estamos llenos. Entonces, por lo tanto, es que es complicado hacer a un lado, ¿no? A todas esas corrientes que nos llegan a abrazar, abrumar. Que como dices, ¿no? Es difícil, pero aquí el tema, al final de lo que venimos a hablar, es que aquí la Biblia nos dice que aunque es difícil, debemos evitarlas, debemos no imitarlas, dice, no imiten. Como cristianos creo que debemos esforzarnos por ser diferentes, por ser distintos, que al final este es el principio de la santidad, o sea, ser apartados, ser diferentes. Y de hecho, primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, en la TLA, dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Y creo que eso tiene todo que ver con Romanos 12:2, que dice, no imiten, ¿no? No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Si no las imitas, por supuesto que vas a ser alguien diferente, porque al final del día toda la sociedad se está dejando llevar por las corrientes del mundo. O sea, todos se quieren parecer a tal o cual artista, a tal o cual influencer, lo que sea. Y si tú tomas en obediencia Romanos 12:2, pues vas a ser diferente a los demás. Lo que he observado últimamente, y creo que se me hace muy importante comentarlo, últimamente se ha destapado aquí en el estado donde vivimos, y estoy seguro que en algunos otros lugares, una estadística impresionante de divorcios. Sí, ¿no? sí. Entonces, una corriente que está ahorita no tengo ninguna obligación, si no quieres estar conmigo ni yo contigo, y hubo una diferencia entre yo, pues divorciémonos. Sí. Y se entendería aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Yeah. Pero esa corriente se está metiendo y la están adoptando aquellos que son creyentes, ¿no? Entonces, han dejado de luchar por sus matrimonios. Cualquier conflicto entre pareja lo ven súper grande, y ya es una opción así muy pronta el divorciarse. Es un ejemplo real de lo que está pasando, y nos puede quedar claro de esta manera de cómo realmente esa costumbre del mundo, esta nueva ideología de, ¿cómo le llaman? Del hedonismo. Hedonismo es todo lo que me haga feliz a mí, es lo que yo tengo que procurar, ¿no? Y aunque a ti te vaya mal, pero si a mí me hace feliz, pues yo, o sea, vivir esa vida hedonista, se está metiendo ese pensamiento dentro de la iglesia, y es peligrosísimo. Y yo creo que justamente es a lo que se está refiriendo aquí Romanos. O sea, no imiten todas esas corrientes filosóficas y todos esos nuevos pensamientos que están surgiendo de aquellos inteligentes de este siglo, y se está metiendo a la iglesia, y se está contaminando, y están afectando familias, están afectando un montón de entornos, pues. Justo con eso que estás diciendo, me vino a la mente algo que pasó. Yo un tiempo estuve ahí a cargo de los adolescentes en la iglesia, y pues yo les daba, ¿no?, la escuela dominical a ellos y todo este tema. Y sucede que llegó una chavita, una adolescente, pues ya estaba en la prepa, ¿no? Y justo en una plática ahí se habló un poco sobre el sexo, ¿no?
el sexo fuera del matrimonio, etc. Y obviamente ella era pues relativamente nueva. Ese tema es... Sí, ese es el pan diario, man. Y de repente ella se acercó a la iglesia porque su novio era cristiano, voy a poner comillas, ¿no? De hecho era parte de la alabanza, ¿no? Y sucede... Ay, apá. Y sucede, man, que en la plática de repente salió y ella se sorprendió, man. Y dijo, ok, entonces la Biblia dice que no se puede tener sexo fuera del matrimonio. Mi compa la estaba terapiando. Y obviamente en caliente supe qué estaba pasando. ¿Qué está pasando aquí? Que obviamente la corriente del mundo es, en el noviazgo es válido, en el mundo, tener relaciones sexuales es normal, todo mundo lo hace. Sí. Entonces esta morrilla pues, tiene su novio y todo esto es normal, todo el mundo lo hace. Sí. Entonces se queda así como que, ok, entonces la Biblia no enseña eso. O sea, esto está en contra de lo que... Es anormal, ¿no? En contra de lo que Dios dice en su palabra. Y para ella fue bien choqueante, man. Y obviamente, yo dije, ¿qué onda con este morro? Que se supone que es Claro. cristiano de cuna, ¿no? Claro. Obviamente, pues sí tuve que hablar y hacer varias cosas ahí. Porque pues obviamente esto no es normal. Y es justo esto que se está hablando, man. O sea, ciertamente en la sociedad las relaciones sexuales fuera del matrimonio es lo de siempre. El sexo ocasional es lo básico, ¿no? Pero obviamente con Dios no es así. En su palabra es totalmente contrario, pues. Entonces, quien realmente en esta actualidad se guarda para el matrimonio, o sea, eso es una locura, me explico. Eso es algo súper anormal, man. Sí. Pero ese es el estándar de Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿me explico? Sí, en Primera de Juan dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Y el 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y tristemente sucede, no, me ha pasado, la verdad, ¿no? Yo veo tal carro, veo tal casa, veo tal diseño de casas, tal diseño de estudios de grabación, y digo, no está mal aspirar a tener algo bonito, ¿no? Sí. Pero llega un momento en donde de esa ilusión de tener algo bonito se vuelve tu Dios, ¿no? Se vuelve tu obsesión y empieza a trastornarse tu corazón, tu mente por lograr y por conseguir eso que el mundo te está ofreciendo, ¿no? Y que, fíjate, que curiosamente cuando lo obtienes, te das cuenta como que, ¿neta? ¿O sea, esto era? Nah. Sí, se vuelven insatisfactorio, pues. Sí. No hay satisfacción. Y creo que eso pasa también en todos los sentidos, man. O sea, Salomón lo dijo, ¿no? Cuando estudiamos, ¿te acuerdas? Sí, era Eclesiastés. Que hablaba mucho acerca de que él perseguía y él intentaba y él probaba y dice, al final de cuentas es vanidad de vanidades, o sea, no sirve de nada, todo debajo del sol no sirve para nada. Y ese es el resultado de amar las cosas de este mundo, ese es el resultado de imitar las conductas de este mundo, que al final de cuentas simplemente es algo vacío, es algo, o sea, que no obtenemos nada, ¿no? Sí, como hay un dicho, digo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo textualmente, pero era así como que la vida se había convertido en amar las cosas y en utilizar a las personas. Que básicamente debería de ser lo contrario, ¿no? Amar a las personas y utilizar las cosas, ¿no? Claro. Y es verdad, man, y creo que todo eso se ha filtrado, man, desgraciadamente, en la vida cristiana. Y ha llegado el caso, ¿no? de las relaciones interpersonales, o cómo se dice, y demás, ¿no? Te voy a decir una cosa, man. Yo antes de que empezara a seguir al Señor en serio, no, como decía Pablo, no quiero decir que ya todo lo he logrado, ¿no? Pero yo sí tenía una vida muy doble, muy así de doble, ¿no? Sí. Y yo llegó un momento en donde
de tanto que empiezas a estar inmiscuido y metido con, pues, involucrado con la suciedad, involucrado con toda esta influencia negativa y que está completamente en contra de Dios, pues realmente te vuelves como ellos, ¿no? Entonces vas adoptando tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de pensar. Yeah. Y me costó mucho trabajo cuando empecé a seguir al Señor. Yo hacía ejercicios, ¿no? ¿Cuál es mi diferenciador entre yo y X persona? Yo tenía una persona así como que de referencia que era lo peor, ¿no? Y yo la veía a él y me veía a mí y decía, pues la verdad es que no hay mucho ahorita, ¿no? Entonces yo sí trataba de ir corrigiendo esas partes que ya estaba yo bien contaminado, ¿no? Pero sí llega a pasar mucho eso de que entre más estés metido, entre más estés amando las cosas de este mundo, pues obviamente tus energías se van completamente a ese tema y las cosas espirituales, las cosas que realmente valen la pena, pues no hay espacio en tu mente ni en tu corazón para eso, pues. Sí, y aquí en Romanos 12, verso 2, es importantísimo el corregir esta parte, el poner atención. Hace ratito que cenábamos, platicábamos de esta parte donde vivimos en inconsciencia. Y a veces inconscientemente, y en esa inconsciencia en que a veces estamos imitando, estamos adoptando las conductas y las costumbres de este mundo. Y es importante entrar en conciencia, dejar la inconsciencia y entrar en conciencia y darnos cuenta en qué estamos clavados de las cosas de este mundo, porque lo que nos dice aquí Romanos 12 es que necesitamos forzosamente no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo y que tenemos que dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, dice aquí, al cambiarnos la manera de pensar. Y definitivamente para cambiarnos la manera de pensar es todo eso que estamos imitando de costumbres y de conductas debe de ser un giro de 180 grados, porque eso es lo que está queriendo decir aquí, cambiar nuestra manera de pensar. Y definitivamente nuestras conductas, nuestras costumbres, nuestras actitudes, todo proviene de nuestra manera de pensar. Sí. Ahí radica, esa es la raíz, ese es el motor de... Se generan hábitos. Así. Entonces, en la manera de pensar está todo lo que somos, básicamente. Entonces, esa manera de pensar, al ser cambiada, va a cambiar todo lo que somos, básicamente, ¿no? Por eso habla de ser unas personas nuevas. Y algo que yo he descubierto, en mi vida cristiana, es que algo que me cambió a mí mucho de mi manera de pensar fue cuando yo empecé a leer la Biblia, Eso fue lo que me empezó a cambiar, a modificar lo que yo pensaba, mis gustos, todo lo que yo era, vato. Empezó a cambiar porque al final del día la misma Biblia dice que la palabra es la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que mucho en nuestra mente, está sumida en la mentira. Mucho de nuestra mente está sumida en las fábulas que este mundo construye. O sea, si tú eres el TikToker de moda, o sea, vas a tener fama, vas a tener dinero. Si tú eres el influencer, si tú eres esto, si tú eres aquello, fábulas y fábulas que al final del día, vato, o sea, ¿quién se acuerda de los famosos de los 90, ¿Quién se acuerda de ellos ahorita? Nadie. ¿Alguien se acuerda de Pablito Ruiz? ¿Tú conociste a Pablito Ruiz? Y fue un cantante súper famoso, en los 90. Ah, sí. ¿Quién se acuerda? O sea, ¿quién se acuerda de...? No sé. Dime alguno. No sé. O sea, llega el momento en donde la fama, el dinero y todo pasa. O sea, la misma Biblia dice, ¿no? Que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra no va a pasar, va a permanecer. De hecho, ahorita que estábamos cenando, y que te estaba platicando esta parte de la prédica de siguiendo a Jesús, y tú me empiezas a decir, vato, la neta me están cayendo un chorro de 20s. Y esa parte, es
cuando eres expuesto a la palabra. O sea, ¿qué pasa ahí? Es, yo pensaba esto, yo creía esto, pero ahorita que estoy siendo expuesto a la palabra, ahora entiendo esto. Ahora me cae el 20 y sé que no era como yo pensaba, sino es como la palabra dice. Y eso, men, es cambiar la manera de pensar, es dejar que Dios nos cambie la manera de pensar, y Dios nos va a cambiar la manera de pensar a través de su verdad, a través de su palabra. Pero ¿no? como dices, es dejar. O sea, implica una decisión y una voluntad de, Señor, sí, te reconozco y quiero que tú cambies mi manera, porque hay gente que no deja. Sí, totalmente. Y aquí lo dice clarito, es más bien dejen que el Señor haga lo suyo con ustedes y entonces Él va a transformar su manera de pensar. Sí, y que al final la premisa es, primero necesitamos de dejar las conductas y las costumbres del mundo, y lo que sigue es dejar que el Señor nos transforme en personas nuevas, dice aquí, al cambiarnos nuestra manera de pensar. Y todo esto va a llevar como consecuencia que vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios, man. Mientras no seamos cambiados en nuestra manera de pensar, va a ser difícil que conozcamos la voluntad de Dios. Si no dejamos las costumbres y las conductas del mundo, si seguimos imitando al mundo, va a ser imposible que conozcamos la voluntad de Dios. Y sucede, men, que a veces queremos lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Está chido eso. Y no queremos dejar las costumbres y las conductas del mundo. Sí, a veces queremos lo bueno de Dios, pero no queremos obediencia, pues. Y no queremos esa parte, pero sí queremos lo bueno, pues. Sí, porque esa parte de dejen se dice muy fácil, ¿no? Pero implican varias acciones de nuestra parte, ¿no? Y hay, totalmente. Podríamos estar hablando capítulos y capítulos sobre aquellas acciones que se requieren de nuestra parte para poder dar ese paso que el Señor nos está pidiendo. Pero cada quien sabe sus temas, ¿no? Si a mí hay algo que me está contaminando. Fíjate, a mí algo que me sorprende mucho es a qué intensidad Jesús pone la parte de no contaminarnos. Incluso llega a decir, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Yeah. Si tu ojo te es ocasión de pecar, móchalo. O sea, ¿a qué intensidad lo pone? Pues con tal de que no te contamines. Entonces sí. A veces creo que nosotros tenemos nuestros estándares súper livianos, súper bajitos, ¿no? Yeah. Y si Jesús nos está enseñando oye, si tu mano te es ocasión de pecar, no te dice, bueno, pues échale ganas, o sea, ponte más trucha para la otra. No, te dice, córtala. O sea, despréndete de un miembro de tu cuerpo, porque eso te está afectando más de lo que tú crees. Entonces, repito la idea. Yo sí siento que en mi persona muchas veces tengo mis estándares de control sobre situaciones que yo sé que me afectan, que me distraen, que me sacan del camino del Señor. A lo mejor son amistades, a lo mejor son conversaciones, a lo mejor es contenido en la tele o lo que sea, que he aumentado mucho. Tú practicabas el domingo pasado, antepasado, no sé, en tu iglesia, y decías que actualmente el contenido que estamos viendo en Netflix, en todas las aplicaciones, es contenido 80-90% es pura basura, man. Sí, contrario a la verdad de la palabra. Y es muy fácil para nosotros, ¿no? Estar viendo y estás en una escena sensual y estás viéndola como si nada, ¿no? Uh-huh. Sin considerar que esa escena sensual realmente te está afectando tu mente, ¿no? Yeah. Y repito, ¿por qué pasa eso? Porque tenemos nuestros límites muy extendidos, ¿no? Y los límites que Jesús nos estableció ahí son límites muy, muy drásticos, ¿no? Corta tu mano si te está haciendo pecar, ¿no? Caray, nos invita, pues, a hacer énfasis, a reducir nuestros límites para... Sí, a ir a la raíz, o sea, es superficial en el tema, no es permisivo, es a la raíz, o sea, corta de raíz. Y otra cosa que me viene a la mente,
que va a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, es la sana enseñanza, buscar la sana enseñanza. ¿Por qué digo esto? Porque también estamos viviendo un boom dentro de la iglesia como cristianos, en donde estamos buscando esas palabras motivacionales, esas palabras de palabras de humanismo. Hay mucho humanismo dentro de la iglesia. Superación personal, ¿no? De superación personal, de donde ya le sacamos la vuelta a la exhortación, a la palabra fuerte, a la palabra que te hace entrar en razón, donde solamente buscamos la palabra blandita, ¿no? Sí, la lechita. La que no ofende, la que te motiva a ir domingo a domingo a la iglesia, ¿no? Porque sabes que vas a salir según motivado y con las cargas, las pilas bien cargadas, ¿no? Sí, y le sacamos la vuelta a la sana enseñanza. Y la sana enseñanza es... Sí, a veces no está que chida. va al cuello, ¿no? Sí. Entonces necesitamos buscar la sana enseñanza. De hecho, Pablo a Timoteo le dice ahí en 2 Timoteo 4, verso 3 y 4, dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Es justo esto. Y solo buscará rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y es básicamente lo que pasa, man. La gente está yendo detrás de esos falsos maestros, de esos profetas que solamente están buscando la palabra acá de la palabra bonita, ¿no? Sí. Yo te voy a usar, yo te voy a llevar, yo te voy a bendecir, yo te daré por herencia a las naciones. Y poco están buscando, como dice aquí en el 3, no querrán escuchar la verdadera enseñanza. ¿Qué produce la verdadera enseñanza? Aquí lo dice, que conduce a una vida recta. La sana enseñanza conduce a una vida recta. Sí. La falsa enseñanza solamente te da palmaditas y lo recibo, ¿no? Sí. Eso no sirve de nada, eso no sirve de absolutamente nada. Entonces, eso, vato, es lo que nos va a transformar la manera de pensar, como lo estamos leyendo aquí en Romanos 12:2. Sí, finalmente dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. O sea, solo entonces, ¿no? En cuanto nosotros dejemos que el Señor transforme nuestra manera de pensar, hasta entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Lo que nos dice aquí es: no imiten las conductas de este mundo. Si ustedes logran no hacer eso, después que se transforme su mente, miren la recompensa que van a obtener de mí, que es siempre, no nos dice qué, pero dicen: confíen en mí. Es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, es completa. No necesitan nada más que eso. Y Pablo aquí nos da una ecuación, ¿no? Y esta ecuación tiene un resultado muy chido. Y el resultado es conocer la voluntad de Dios para nosotros, porque dice para ustedes. Conocer la voluntad de Dios, claro, va a costar. ¿Qué va a costar? Dejar costumbres, dejar conductas hábitos, sí, parecidas, claro, que son iguales a las del mundo. Sí. Va a costar en dejarnos renovar nuestra mente, sí, nuestro entendimiento por la verdad de la palabra. Sí. Y entonces va a llegar el resultado, que es conocer la voluntad de Dios y conducirnos dentro de la voluntad de Dios, man. O sea, nos va a llevar a una vida realmente placentera, a una vida realmente satisfactoria, realmente cimentados en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y creo que la ecuación, como la plantea Pablo aquí en Romanos 12, está bien chida, man. O sea, esto te lleva a esto, que esto a su vez te va a llevar a esto, que esto a su vez te va a llevar a entender y conocer la voluntad de Dios. Sí. Así es importante leer la palabra, leerla con detenimiento, leerla en varias versiones para entender, a veces en palabras más sencillas, o no sé, porque a veces hay versiones de la Biblia que te ponen palabras más sencillas. El punto es profundizar y ir verso por verso, un poquito como fuimos ahorita, y nos va a traer mucha luz. O sea, empiezas a entender, ok, entonces si hago esto, si pasa esto, esto me va a llevar a esto, ok, y esto me va a llevar a esto. Entonces es importante esa parte, y es: dejemos de imitar al mundo y dejemos que el Señor cambie nuestra mente para poder entender su voluntad. Y creo que esa va a ser algo que nos va a llevar a buen puerto, a buen destino, man.
entender esta parte, ¿no? Sí, y vivamos con confianza en el Señor, sabiendo que es la voluntad de Él, como aquí lo dice, ¿no? Es buena, es agradable y perfecta. No nos dice qué nos va a dar, qué viene adelante, no especifica esa parte, pero con que nos diga que es buena, que es agradable y es perfecta, nos tiene que ser suficiente para nosotros, ¿no? Con eso los queremos dejar en este episodio, raza. Hay que seguir adelante, hay que seguir caminando, avanzando, corriendo esta carrera y procuremos de verdad que sea parte de nuestra vida, procurar diariamente entender, comprender y conocer la voluntad de Dios. Y pues nada, con esto los dejamos hoy. Nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.